Segundo de Macabeos 5:11. Llegados a noticia del rey estos sucesos, sospechó que la Judea quería rebelarse, y así, al volver de Egipto hecho una furia, se apoderó de la ciudad por la fuerza de las armas y ordenó a los soldados herir sin piedad a los que les salieran al encuentro y degollar a los que subiesen sobre las casas. Así fueron muertos jóvenes y viejos, fenecieron hombres y mujeres y niños, y fueron degollados doncellas y niños de pecho. En 3 días enteros que duró, perecieron 80.000 personas, 40.000 cayeron asesinadas y otras tantas fueron vendidas por esclavos. No satisfecho con esto, se atrevió a entrar en el templo, el más santo de toda la tierra, siendo su guía el traidor a la religión y a la patria Menelao. Con sus impuras manos tomó los vasos sagrados y arrebató los dones que por otros reyes habían sido ofrecidos para realzar la gloria y la dignidad del lugar, entregándose a manos impuras. Llena el alma de orgullo, Antíoco no veía que por los pecados de los moradores de la ciudad el Señor se había por breve tiempo irritado y que por esto había ocurrido aquel desacato hacia el lugar. Si no hubiese sido por estar ellos cargados de tantos pecados, igual que Heliodoro, el enviado del rey Seleuco, para apoderarse del tesoro, hubiera éste sentido, en cuanto allí puso el pie, reprimida su audacia por los azotes. Pero no eligió el Señor la nación por el lugar, sino el lugar por la nación, por lo cual aquel ha tenido que participar de la desdicha del pueblo, así como después participó en los beneficios del Señor, y abandonado a la cólera del Omnipotente, de nuevo ha sido restaurado con gran gloria en la reconciliación del Altísimo Señor. En suma, que Antíoco, habiendo arrebatado del templo 1.800 talentos, a toda prisa se retiró a Antioquía, pensando en su orgullo que podría navegar por la tierra y andar por el mar para vanagloria de su espíritu. Todavía dejó prefectos que afligieron a la nación en Jerusalén, a un tal Filipo, frigio de nación, más cruel que el mismo que lo había puesto, y en Galicima a Andrónico, a los cuales hay que añadir Menelao, que a todos excedió en maldad contra sus conciudadanos, y era el que peores sentimientos tenía hacia sus compatriotas. Más tarde envió todavía Antíoco al abominable Apolonio, con un ejército de 22.000 hombres, con órdenes de degollar a todos los adultos y vender a las mujeres y a los niños. Llegó este a Jerusalén simulando paz, y hasta el día santo del sábado se estuvo quieto. Entonces, mientras los judíos estaban en fiesta, dio órdenes a sus soldados de hacer ejercicios y mató a todos cuantos salieron a contemplarlos, e invadiendo luego la ciudad, dio muerte a una gran muchedumbre. Pero Judas Macabeo con otros 9 se retiró al desierto y con los suyos vivía a manera de las fieras en los montes, alimentándose de hierbas por no contaminarse. Segundo de Macabeos 6. No mucho tiempo después mandó el rey a un anciano ateniense para que obligara a los judíos a dejar la religión de sus padres, prohibiéndoles vivir según las leyes de Dios, y con orden de que profanara el templo de Jerusalén y lo dedicara a Júpiter olímpico, y el de Garizim, según la condición de los moradores del lugar, a Júpiter hospitalario. Grave e insoportable era para la muchedumbre el progreso de la maldad, porque el templo era teatro de libertinaje y orgías de los gentiles que se solazaban allí con las meretrices y en los atrios sagrados tenían comercio con las mujeres, llenándolo todo de inmundicias. El altar mismo estaba lleno de cosas indecentes execradas por la ley. No se observaban los sábados, ni se guardaban las fiestas patrias, ni siquiera podía uno declararse judío. Al contrario, con inexorable violencia, eran arrastrados a celebrar cada mes el natalicio del rey y a participar en los sacrificios, y cuando se celebraban las fiestas de Dionisio, eran forzados los judíos a tomar parte en las procesiones coronados de hiedra. Por sugestión de los ptolemenses se publicó un edicto en las ciudades griegas inmediatas para obrar de igual modo con los judíos, obligándolos a participar en los sacrificios y condenando a muerte a los que no consintiesen en acomodarse a las costumbres gentílicas. Era de ver qué excesos de desolación tuvieron entonces lugar. 2 mujeres fueron delatadas por haber circuncidado a sus hijos y con los niños colgados de los pechos las pasearon por la ciudad y luego las precipitaron de las murallas. Otros, que se habían reunido en próximas cavernas para celebrar ocultos el día 7º, denunciados a Filipo, fueron entregados a las llamas. Ni pensaron en defenderse por el sumo respeto hacia el día santo.
Por esto ruego a aquellos a cuyas manos venga a parar este libro, que no se escandalicen de estos desdichados sucesos, ni piensen que para ruina y no para corrección de nuestro linaje sucedieron tales cosas. Que no dejar mucho tiempo impunes a los pecadores, sino aplicarles luego el castigo, es gran beneficio. El Señor aguanta con paciencia a las otras naciones para castigarlas cuando han llenado la medida de sus iniquidades, mas no obra así con nosotros, que sólo cuando hayamos llegado al colmo de nuestros pecados ejerce la venganza. Nunca apartará su misericordia de nosotros, y corrigiendo a su pueblo con la adversidad, no le abandona. Solo para memoria hemos dicho esto. Ahora prosigamos nuestra narración. A Eleazar, uno de los primeros doctores, varón de avanzada edad y noble aspecto, abriéndole la boca querían forzarle a comer carne de puerco, pero él, prefiriendo una muerte gloriosa a una afrentosa vida, iba de su propia voluntad al suplicio, y la escupía como han de hacer los que tienen valor para rechazar de sí cuanto no es lícito comer por amor a la vida. Los que presidían el inicuo sacrificio, por la amistad que de antiguo tenían con aquel varón, tomándole aparte, le exhortaban a traer cosas de las permitidas preparadas por él para simular que había comido las sacrificadas según mandato del rey. Haciendo así se libraría de la muerte, y por la antigua amistad hacían con él este acto de humanidad. Pero él, elevándose a más altas consideraciones, dignas de su edad, de la nobleza de su vejez, de su bien ganada y respetada canicie y de la ejemplar vida que desde niño había llevado, digna en todo de las leyes santas establecidas por Dios, respondió diciendo que cuanto antes le enviasen al Hades, que era indigno de su ancianidad simular, no fuera que pudiesen luego decir los jóvenes que Eleazar a sus 90 años se había paganizado con los extranjeros. Mi simulación, dijo, por amor de esta corta y perecedera vida los induciría a error y echaría sobre mi vejez una afrenta y un oprobio, pues aunque al presente lograra librarme de los castigos humanos, de las manos del Omnipotente no escaparé ni en vida ni en muerte, por lo cual animosamente entregaré la vida y me mostraré digno de mi ancianidad, dejando a los jóvenes un ejemplo noble para morir valiente y generosamente por nuestras venerables y santas leyes. Diciendo esto, tomó el camino del suplicio, conducido por aquellos mismos que poco antes se mostraban humanos para con él, pero que ahora, enfurecidos a causa de las palabras proferidas, le azotaban teniéndole por insensato. Estando para morir de los azotes, exhaló un gemido y dijo: «El Señor Santísimo ve bien que, pudiendo librarme de la muerte, doy mi cuerpo a los crueles azotes, pero mi alma los sufre gozosa por el temor de Dios». Así acabó la vida, dejando con su muerte no solo a los jóvenes, sino a todos los de su nación, un ejemplo de nobleza y una memoria de virtud. Segundo de Macabeos 7. Es muy digno de memoria lo ocurrido a 7 hermanos que con su madre fueron presos y a quienes el rey quería forzar a comer carnes de puerco prohibidas, y por negarse a comerlas fueron azotados con zurriagos y nervios de toro. Uno de ellos, tomando la palabra, habló así: «¿A qué preguntas? ¿Qué quieres saber de nosotros? Estamos prontos a morir antes que traspasar las patrias leyes». Irritado el rey, ordenó poner al fuego sartenes y calderos. Cuando comenzaron a hervir, dio orden de cortar la lengua al que había hablado y de arrancarle el cuero cabelludo a modo de los escitas, y cortarle manos y pies a la vista de los otros hermanos y de su madre. Mutilado de todos sus miembros, mandó el rey acercarle al fuego y, vivo aún, freírle en la sartén. Mientras el vapor de ésta llegaba bastante lejos, los otros, con la madre, se exhortaban a morir generosamente, diciendo: «El Señor Dios nuestro nos mire y tendrá compasión de nosotros, como lo dice Moisés en el cántico de protesta contra Israel: tendrá piedad de sus siervos». Muerto de esta manera el primero, tomaron al segundo para atormentarle, y arrancando el cuero cabelludo le preguntaron si estaba dispuesto a comer antes de ser atormentado en su cuerpo, miembro por miembro. Él en su propia lengua respondió: «No», por lo cual enseguida se le dio el mismo tormento que al primero. Estando para exhalar el postrer aliento, dijo: «Tú, criminal, nos privas de la vida presente, pero el Rey del Universo nos resucitará a los que morimos por sus leyes a una vida eterna». Después, el tercero fue expuesto a los insultos, y mandándole sacar la lengua, luego al punto la sacó y animosamente extendió las manos, diciendo: «Del cielo tenemos estos miembros, que por amor de sus leyes yo desdeño, esperando recibirlos otra vez de él».
Tanto el rey como los que con él estaban se maravillaron del animoso joven que en nada temía los tormentos. Muerto éste, sometieron al cuarto a las mismas torturas y estando para morir dijo así: «Más vale morir a manos de los hombres, poniendo en Dios la esperanza de ser de nuevo resucitado por él, pero tú no resucitarás para la vida». Enseguida trajeron al quinto que mientras le atormentaban, puestos los ojos en el rey, le dijo: «Tú, aunque mortal, por tener poder sobre los hombres, haces lo que quieres, pero no pienses que nuestro linaje haya sido abandonado de Dios. Aguarda un poco y experimentarás su gran poder y verás cómo te atormentará a ti y a tu descendencia».